grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto poderte volver a saludar a través de este medio. Espero que te encuentres muy bien. Te animo, te invito a que sigas escuchando nuestra serie Las Oraciones de Jesús, que sin duda Dios utiliza poderosamente a nuestro hermano Romero. Bienvenido. Te saludo con mucho gusto desde donde quiera que nos veas. Bienvenido, bienvenida, qué bueno que estés aquí conectado. El día de hoy vamos a terminar esta serie que hemos llevado acerca de las oraciones de Jesús. Y como dice el intro que vemos, la introducción del videíto que ponemos antes de la clase, de las palabras más especiales que Jesús reservó para su Padre. Y a lo largo de esta serie hemos aprendido desde el modelo que Jesús dejó para poder orarle. Hemos aprendido acerca de la actitud
hemos aprendido acerca de la insistencia de poder orar y también cómo Jesús pudo vencer a través de la oración en su humanidad y poder dejar todo en manos de su Padre. Y precisamente quiero el día de hoy poder recordar lo que veíamos la semana pasada. Y también quiero decirte que lo que hoy vamos a ver es como la introducción de la siguiente serie que vamos a estar llevando las siguientes 3 semanas. Y es la aplicación de las oraciones de Jesús, de todo esto que hemos aprendido, cómo llevarlo a la práctica. Y tiene que ver con nuestro día con Dios, todo el día con Dios. De hecho, la serie se llama así, todo el día con Dios, desde que lo empezamos en el trayecto del día hasta cómo terminar nuestros días con Dios precisamente. Y la semana pasada te compartí acerca de la oración que Jesús hizo en el Getsemaní. Y ahí en Marcos 14:36, la primera parte dice: Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo. Jesús en su humanidad sabía que este momento difícil había llegado y que estaba cerca este momento de dolor y de su sacrificio. Y con eso en mente fue y le pidió al Padre que de ser posible no llegara ese momento difícil, ese momento de dolor. En la segunda parte del verso 36 continúa y dice: pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Al final Jesús entendió, las circunstancias no van a cambiar. Quien necesita cambiar soy yo. Al final sé que la voluntad del Padre se va a llevar a cabo y quien necesita cambiar para vivir la voluntad del Padre soy yo. Y eso fue lo que pasó. Al final, ahí en el verso 41 y 42, leemos y dice: al volver por tercera vez, les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Podemos ver la transformación de Jesús, de cuando inició y le dice a sus discípulos: es tal angustia que me invade, que me siento morir, a decirle: se acabó, ha llegado la hora, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Vámonos a encontrarnos con la cita, con la voluntad del Padre para mi vida. Vamos, aquí estoy, dispuesto a vivir esa voluntad. Y aprendimos, y recuerdas, que la oración es una disciplina de rendición. Jesús como rindió su voluntad para que pudiera prevalecer la voluntad del Padre. Y ya en ese sentido, Él, transformado, fue a poder vivir esta cita. Y lo que vamos a ver hoy es la práctica de esta disciplina de rendición. Cómo Jesús pudo ir a la cruz, pudo ir a su sacrificio, ya habiéndose rendido a la voluntad del Padre, a la voluntad que el Padre había diseñado para él. Vamos a ver varias escrituras. Los estudiosos dicen que ya en la cruz Jesús pronunció 7 frases, de las cuales 3 de ellas son oraciones muy cortas, son peticiones que Él le hace al Padre. Las otras frases, las otras expresiones que Jesús hace estando en la cruz, algunas son a sus discípulos, otras son que le dice al ladrón crucificado, pero 3 de ellas las dirige específicamente al Padre. Y esas son las que hoy vamos a ver y las implicaciones que tienen para nuestra vida. En Lucas 23:33,
leemos, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Para la gente del primer siglo, hablar de la crucifixión era hablar de algo que ellos conocían. Era la muerte más horrible, solamente reservada para los peores criminales, para los sediciosos, para los que apoyaban una revuelta a favor en contra del imperio. Y era darle al sentenciado la muerte más cruel, la muerte más horrible, la muerte más lenta, la muerte más agonizante, para que si alguien se atreviera a pensar en levantar la mano contra el imperio, pudiera verse reflejado en las ejecuciones de la crucifixión, que no era un asunto menor. A través de esto la gente aprendía la lección. Era una muerte bastante lenta, era una muerte martirizante. Los laceraban, les obligaban a cargar con la cruz. De hecho, el lugar de la Calavera, era el lugar donde se practicaban las muertes por crucifixión. Dicen que era un lugar nauseabundo, restos de personas ahí, los tiraban ahí. Es probable que animales de rapiña iban y se comían los restos humanos, los restos de los sacrificados. Entonces era así, horrible. Y Jesús, ya habiendo vencido en el Getsemaní, va dispuesto a este sacrificio, a vivir la voluntad del Padre. Llegamos entonces al verso 34 de Lucas y dice Jesús: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirte entre sí la ropa de Jesús. La primera oración cortita, si tú quieres, que Jesús hace, es decirle al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que hace Jesús en esta oración es profundizar en el propósito de su muerte. Sí, directamente con los soldados, con las personas que estaban ahí abajo, como presentándolos delante del Padre, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está diciéndole al Padre: este es el propósito de mi muerte. Ese es el propósito de hacer tu voluntad, que tú los perdones. Los estoy preparando, los estoy entregando para tu perdón. Y no nada más directamente con ellos, con quienes estaban ahí echando suertes para repartirse entre ellos la ropa de Jesús, sino en medio de esta oración, sí pequeña pero profunda, está el propósito de su muerte, que llega hasta nuestros días, que tiene el alcance para nuestra vida el día de hoy, que Jesús en esa oración implícitamente estaba orando por ti y por mí, y estaba diciéndole al Padre el propósito de su muerte, que era para perdonarnos, y me ilustra mucho cuando dice: porque no saben lo que hacen. Propiamente sí, ellos y estos soldados, pero también nosotros, como que de pronto cegados por el pecado, llevamos una vida de ignorancia y muchas veces no sabemos que toda esta vida de pecado, alejados de Dios, nos lleva a estar tan mal que necesitamos el perdón de Dios, con la esperanza de que un día, al saber nosotros de su muerte, podamos entender el propósito que Dios tiene para nosotros, de poder perdonarnos. Por eso,
aunque el sacrificio de la muerte de Jesús era algo impresionante, él entendía la voluntad del Padre, que era encontrar a través de ese sacrificio el perdón de cada uno de nosotros. Jesús, entendiendo lo que implicaba este sacrificio y el significado de su muerte, él no se veía como una víctima, sino como alguien victorioso, como alguien que a través de vivir la voluntad del Padre iba a poder dar perdón a cada uno de nosotros. Era algo verdadero, era algo impresionante. No era como verse como una víctima, mira dónde estoy sufriendo. No, esto ya lo había pasado en el Getsemaní. Aquí él está practicando la disciplina de rendición, ya rendido a su voluntad. Podía vivir con gran victoria la voluntad del Padre. Y es diciéndole al Padre, perdónalos, perdona a todos. En Juan 10:18 leemos y dice Jesús, nadie me la arrebata, sino que yo le entrego por mi propia voluntad. Jesús, una vez habiéndose rendido a la voluntad del Padre, él entregó su vida. Nadie se la estaba arrebatando, él la estaba entregando por su propia voluntad con un propósito eterno de poder perdonarnos. Esto, hermanos, tiene que ayudarnos, que cuando nosotros renunciamos a nuestra voluntad y vivimos la voluntad del Padre, entregados, conscientes, victoriosos, podemos encontrar a través de nuestra vida y de nuestro sacrificio, que jamás se va a comparar con el sacrificio de Jesús, podemos encontrar el propósito de nuestra vida. Pero no de manera egoísta, no es un propósito que nosotros hayamos escogido, sino es el propósito del Padre para nosotros, como Jesús lo hizo. Muchas personas a lo largo de la historia han cuestionado que esta parte de la que acabamos de leer, en verdad Jesús lo haya dicho, porque solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, los estudiosos tienen dos argumentos para decir que en verdad Jesús sí lo dijo. Y uno de ellos es por lo que dice Mateo 5:44, que son palabras de Jesús. Dice Jesús, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si estas personas que estaban enjuiciando a Jesús eran como sus enemigos, como contrarios, Jesús había dicho antes que oráramos por quienes los perseguían, que amáramos a nuestros contrarios. Y es donde los estudiosos dicen que Jesús estaba aplicando lo que dijo. Y el segundo argumento es que cuando a Esteban lo estaban apedreando y estaba muerto, martirizado, él repitió prácticamente las mismas palabras y que las había escuchado aquel día que habían crucificado a Jesús. O le habían dicho que su maestro había pronunciado esas palabras, perdónenlos, porque no saben lo que hacen. Lo que Esteban dijo fue, Dios mío, no les tomes en cuenta ese pecado, perdónalos. El propósito de su muerte nuevamente. Por eso Jesús textualmente dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De alguna manera Jesús reconoció que estos soldados no sabían que era la voluntad del Padre la que se estaba desarrollando, no sabían. Jesús llevó el propósito de su muerte delante del Padre para estos directamente. Y como te decía, implícitamente, pues estábamos ahí. Nos llevó delante del Padre para decir al Padre, perdónalos, que nos perdonara. Y esto es algo impresionante que hasta el día de hoy prevalece.
nosotros debemos de aprender de esta oración cortita de Jesús, que en la presencia del Padre se pueda hacer más su voluntad y menos nuestros sentimientos. Debemos orar o debiéramos orar con el mismo patrón. Más adelante, en este suceso de su crucifixión, Jesús dice otra oración cortita al Padre, pero muy profunda. En Marcos 15:34 leemos y dice: luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos estudiosos por años se han detenido a estudiar esta pequeña oración de Jesús. Muy cortita, pero muy profunda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Han comprobado que Salmos en varias partes anuncia o había anunciado muchos años antes que esto iba a pasar. Pero lo que se han cuestionado es por qué Dios pudo abandonar a Jesús. ¿Por qué le dice, por qué me has abandonado? Porque en verdad Jesús se había sentido abandonado. Y aún escépticos han cuestionado de que si esto fue verdad, y les ha servido como de justificación para creer que si Dios es amoroso, que si Dios es todopoderoso y que si Dios quiere la relación con su creación, ¿por qué abandonaría a su único hijo? Sí, justamente en este momento estaba cumpliendo la voluntad de Él, cumpliendo la voluntad del Padre. Sin embargo, han concluido que Jesús experimentó las consecuencias del pecado humano a través de la separación con el Padre. Es decir, que Jesús sí perdió en este momento la comunión con el Padre. Y nos estaba ilustrando que cuando alguien está en pecado, en verdad lo que hace es vivir la separación de Dios y el hombre, del Padre como hijos. Vivimos esta separación, que es la consecuencia del pecado, que el pecado nos separa de la comunión con el Padre. Porque como seres fuimos creados a imagen de Dios, fuimos creados en una comunión con Dios. Sin embargo, la consecuencia más grave del pecado es perder esa comunión. Y en ese sentido, como Jesús estaba cargando con nuestros pecados y estaba cargando con nuestras maldades, eran nuestras, no eran suyas, Él pudo experimentar esa separación con el Padre. Es decir, Jesús estuvo dispuesto a sacrificar su comunión con el Padre con tal de rescatarnos, con tal de poder salvarnos. Y esto es una lección muy profunda para nosotros, que Jesús le expresó al Padre que lo había abandonado. Él sabe lo que es el dolor del pecado, porque se sintió abandonado. Entonces, a través de esta oración aprendamos nosotros que si Él sacrificó tanto hasta su comunión por salvarnos, nosotros aprovechemos la oportunidad real que ya tenemos para no perder nuestra comunión con Él. Dicho de otro modo, aprovechemos el plan de Dios, vivamos el plan de Dios de estar unido al Padre
porque Jesús ya pagó la consecuencia de estar separados. Él ya lo pagó para que nosotros no estemos separados nunca. Nunca. Gracias a este sacrificio aún de separación. Por eso cuando nosotros llevamos de pronto una vida de oración débil, una vida de oración monótona o una vida de oración inexistente, en verdad lo que estamos haciendo es como rechazando este gran sacrificio de separación, este gran sacrificio de pérdida de comunión con el Padre que tuvo Jesús por rescatarnos. Es como no entender el grado de su sacrificio. ¿Ok? Más adelante en el Evangelio de Juan encontramos otra pequeña oración que Jesús le hace al Padre. En Juan 19:30, la primera parte dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Todo está cumplido, dicen otras versiones. Dentro de las 7 frases, como ya te compartía, Jesús dijo esta pequeña frase al Padre, consumado es. Esto en griego es una frase comercial, es el final de una transacción. Traducido literalmente diría, pagado en su totalidad. No hay más deuda, no hay más nada que cobrar, pagado en su totalidad, consumado es. Este es un grito de victoria. Este no es un grito de una víctima. Dicen los estudiosos que Jesús quiso probar un poquito de vinagre, mojar un poquito sus labios, porque como dice en el Salmo 22, tengo la boca seca, tengo la lengua pegada al paladar. Que necesitaba como remojar sus labios para poder gritar este grito de victoria. Consumado es, todo está cumplido. Lo pronunció a una gran voz. Tanto que lo escucharan estas personas y tanto para que traspasara todos los años para llegar hasta nuestros días. Este consumado es que le dijo al Padre, aplica para nosotros. No hay nada que lamentar. No es un grito de lamento, no es un grito de desesperación, no es un grito de una víctima, como te decía. Es un grito de alguien victorioso que ha completado la misión que se le ha encomendado. La misión de renunciar a mi voluntad, de vivir mi sacrificio, que es tu voluntad, Dios, para el rescate de muchos. No hay deuda que se pueda pagar, yo la he pagado toda. No hay nada que debas de cobrar a ninguna persona, yo lo he pagado todo. Pagado en su totalidad, consumado es. La victoria está dada. Dicen los estudiosos que en este momento es cuando el velo se rasga en dos de arriba a abajo, como lo dice muy bien los evangelios. De arriba a abajo, es decir, Dios abrió la conexión directa con Él, porque Él lo abrió de arriba, venía de arriba de Él hacia nosotros. Esta gran oportunidad que tenemos de esta vida práctica de conexión con Dios, que en el momento en que nosotros decidamos orarle, Él nos va a escuchar por este grito de victoria que Jesús le expresa al Padre en sus últimos momentos en la cruz. El Evangelio de Lucas agrega una frase más a este grito de victoria. Dice en Lucas 23:46, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Ya te decía yo lo que dice el Evangelio de Juan, que Él dijo, entrego mi vida, nadie me la arrebata. Yo le entrego
por mi propia voluntad. Y dicen los estudiosos que a eso se refiere esta expresión, que Lucas años después, entrevistando a testigos presenciales, le dijeron que ellos escucharon que sí Jesús expresó esta frase: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, tú tienes el control de mi vida. Padre, de ti depende todo. Mi vida, mi espíritu están en tus manos. Yo te lo entrego. Y al decir esto, murió. Él mismo entregó su vida. La misión había sido terminada. Jesús no es una víctima más de tantos que estos soldados han ejecutado. Jesús es el conquistador de la muerte. Jesús es el conquistador de la victoria, de nuestra victoria de salvación. Y esto es bien impactante, hermanos. Porque si seguimos leyendo en el Evangelio de Lucas, justo después de que Jesús pronuncia esta frase de Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, vemos varias reacciones de personas que estaban ahí. Y con eso quiero terminar. En Lucas 23:47 dice, cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. El oficial romano encargado de la ejecución, que es probable que él había sido encargado de varias ejecuciones, cuando Jesús exclamó ese grito de victoria de consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, este soldado romano vio que no era como los ejecutados anteriormente, que este ejecutado tenía algo de diferente. Y él, que no era un típico religioso, que era un oficial romano, que tal vez creía en otras cosas, él adoró a Dios y reconoció: este hombre era inocente, implícitamente diciéndose: él sí era inocente, yo no lo soy. Pero debemos de poner atención, ¿quién lo dijo? No lo dijo uno de sus seguidores, no lo dijo uno de sus discípulos, no lo dijo un fariseo, un miembro del Sanedrín, lo dijo un oficial romano, un gentil, alguien que no tenía esta educación religiosa y adoró a Dios y reconoció la inocencia de Jesús y su culpabilidad. Más adelante en el verso 48 dice: y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Otras versiones dice: regresaron golpeándose el pecho. Esas son las cosas que muchos de nosotros podemos estar viviendo como testigos presenciales de la muerte de Jesús. Principalmente algunos que ya lo conocemos, que no hemos podido encontrar en la muerte de Jesús el propósito de nuestras vidas, y entonces solamente vamos y regresamos a casa golpeándonos el pecho, sí con gran dolor, pero no como una victoria para nuestras vidas. Y esto dice que era una gran multitud. Luego en el 49 dice: pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Los amigos de Jesús, incluidas las mujeres, estas mujeres eran las mamás de algunos de los discípulos, la mamá de los hijos de Zebedeo, personas cercanas a Jesús, se quedaron mirando de lejos. O aún los amigos, los discípulos de Jesús. Esta gran victoria de rendición para rescatarnos, para ellos fue solo quedarse mirando de lejos.
Hoy terminamos esta serie, hermanos, acerca de las oraciones de Jesús. Y hoy terminamos esto viendo de manera práctica este ejercicio de rendición, lo que sucedió en el Getsemaní, y hoy de manera clara lo hemos visto a través de estas oraciones cortitas que Jesús hizo al Padre cuando estaba siendo crucificado en la cruz. Hoy quiero dejarte a ti, a tu corazón, a tu decisión, ¿qué vas a hacer con esa gran oportunidad que Dios te ha dado de tener esa conexión directa con el Padre? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tipo de relación vas a tener con el Padre? Estoy convencido que básicamente entre los seguidores de Jesús hay tres tipos de personas o hay tres tipos de relación que llevamos con Él. Hay personas, y yo sé que ahora mismo de los que me están escuchando pueden haber de estos tres tipos. Personas que en este mismo momento están llevando una relación tan cercana con Dios, tan sincera, una relación cercana, abierta, de corazón a corazón. Tú te levantas cada mañana con un deseo de ir a orar al Padre y tu corazón se desborda y estás tan cercano a Él y así estás en una relación súper especial con tu Padre eterno. Este es el primero de las posibilidades. Luego hay un segundo grupo, personas que alguna vez tuvieron esta relación tan cercana, tan especial, pero que por alguna razón la perdieron. Probablemente cayeron en la monotonía, o probablemente por un gran dolor, por una gran pérdida, se enfriaron, se amargaron tal vez, y perdieron esta relación tan cercana al Padre. Pero hay un tercer grupo, hay un tercer tipo de seguidores de Jesús, hablando de una relación. Personas que han tenido el deseo, personas que saben que tienen que tener una relación cercana, pero que nunca la han tenido. Que algunas veces sí han orado, que oran mientras alguien más los ayude, pero que nunca han sentido ese deseo personal, cercano, abierto, ese deseo de querer estar tan cercano a Jesús. Esta serie tenía la intención de avivar nuestra vida de oración. Por esto quiero que tú seas quien lo decidas. Como dice esto último para practicar, que tú seas quien decida qué vas a hacer con la gran oportunidad que tenemos de estar conectado con el Padre. ¿Qué vas a hacer tú con la oportunidad de tener esta gran relación con tu Padre eterno? Y de eso se va a tratar nuestra siguiente serie, como ya te había dicho en un inicio. Esta serie que se va a llamar Todo el Día con Dios. ¿Qué vas a hacer? Va a depender exclusivamente de ti, de lo que tú decidas como seguidor de Jesús. De eso se trata. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, Señor todopoderoso, te doy muchas gracias por esta serie que hemos llevado, por la gran oportunidad de haber aprendido en tu palabra a través de Jesús, cuando Él habló acerca de la oración, aun cuando Él oró, como hoy vimos estas frases cortas, estas oraciones cortas que te la hizo a ti Dios, para ilustrarnos tanto nuestra vida de oración y esta disciplina de rendición que llevamos junto a ti. Te oro mucho que puedas avivar nuestro corazón y nuestra necesidad de ti, Padre, por favor. Quédate, Señor, en nuestro corazón. Crea una gran necesidad en nosotros. Mueve lo que tengas que mover. Corazones fríos, corazones endurecidos.
para tomar esta gran oportunidad de estar conectados de manera viva contigo, Señor. Esta gran oportunidad que a través de ese sacrificio tú abriste para tener esta relación directa contigo, nuestro Padre eterno. Y gracias, Jesús, gracias por tu sacrificio. A veces no lo valoramos tanto, a veces no vivimos tan consciente de ello, pero la verdad, esta es una realidad, que gracias a este sacrificio, nosotros tenemos esta relación directa contigo. Por eso, gracias, gracias. Dejamos todo en tus manos. Glorifícate a través de nuestras vidas. A través de tu nombre oramos. Amén. Amén. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. Adiós. Gracias, Romeo, por la clase. Sin duda lo que aprendí hoy, que debo de tener una relación más profunda con Dios, que tal vez las circunstancias no van a cambiar, pero el que debo de cambiar soy yo. Te animo, familia, que puedas reflexionar sobre esta clase, sobre este mensaje. Y te tengo unos anuncios. El día sábado a las 6 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración, y el domingo a las 10:30 nuestra clase, que sin duda va a ser muy poderosa de parte de Dios. Y no te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales. Hasta luego.